Bueno, le doy la bienvenida a todos y todas. Buenas noches. Eh, Sergio, nuestro grupo, el Club Político Argentino que preside Ricardo Gerardi y tiene como presidenta honoraria Graciela Fernández Mejide, es un grupo de periodistas, intelectuales, políticos, personas de diferentes órdenes de la vida pública argentina, eh, que funcionamos como una especie de ONG de buen gobierno, control eh, del respeto de las instituciones, la democracia, la libertad y los derechos humanos en Argentina. Tiene ya como unos 15 años de vida, algunos me van a poder corregir algún datito que te doy, pero fundamentalmente hacemos muchas cosas y una de las cosas que hacemos es esto, reunirnos a hablar y debatir de temáticas de actualidad de la Argentina, a menudo con expositores locales y otras veces con invitados internacionales, como es tu caso, cuando nos parece que hay alguna experiencia de fuera del país que nos pueda resultar iluminadora, relevante. Y te cuento un poquito el origen de esto. Hace unas semanas, meses, en una discusión informal o conversación informal en el seno de la comisión directiva del club político, se planteó la cuestión de, en un país federal como es la Argentina, ¿no? Eh, ¿Qué nivel de gobierno tendría responsabilidades más importantes en cuestiones muy graves en la Argentina, como son la pobreza, en particular la pobreza urbana y el narcotráfico, ¿no? Cuestiones que por supuesto también afectan a Colombia. Eh, y si la nación, las provincias, que serían las regiones de Colombia, o los municipios, aquí como país federal, y te diría muy descentralizado, las provincias y los municipios son muy poderosos, y alguien planteó la idea de que la experiencia tuya en Medellín y Antioquía, que en general es vista como muy exitosa, muy innovadora, podía ser de nuevo iluminadora para esta cuestión, y gracias a las gestiones de un socio a quien voy a agradecer ahora, que es Jaime Correas, creo que está por ahí, si ahí lo veo. Hola Jaime, creo que estás en otro uso horario, ¿correcto? Este, No, 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 ya estoy en Mendoza por suerte. estás de vuelta. Bueno, me alegro. Bienvenido a la patria de vuelta, ok. Gracias por ayudarnos a contactar y a invitar a Sergio. Bueno, pensamos en invitarte, bueno, y aquí te tenemos fundamentalmente interesados en tu experiencia de gobierno, lidiando con cuestiones como las que mencioné, ¿no? Pobreza, narcotráfico y cuestiones vinculadas en una ciudad muy importante como es Medellín y en una región, provincia tan importante como Antioquía. Así que de eso va. Yo te voy a presentar brevemente y después tenés tus entre 40 y 60 minutos para exponer según tú prefieras. No sé si tienes alguna pregunta. No, estoy escuchando atentamente. Ya después tengo una presentación y vemos hasta dónde llego con la presentación y cuando ustedes quieran paramos para conversar y bueno, hay mucho tema sin duda alguna. Excelente. Sí, de hecho la mecánica habitual es que al final de la presentación, si tú tuvieras tiempo, nos gustaría hacerle unas preguntas. Lo tengo. Eh, Dejamos esas preguntas para el final, o sea, en general la mecánica es que el expositor hable sin interrupciones y al final vienen las preguntas. Voy a presentarlo a Sergio Fajardo. Eh, lo primero que voy a decir, algo que seguramente es poco original y dudo que yo sea la primera persona en presentar a Sergio como un hombre renacentista, ¿no? Pero la verdad que en este mundo especializado donde todos nos especializamos en algo, Sergio tiene un background muy diverso, muy versátil, ha hecho muchas cosas en la vida, por decirlo así, y muy destacadamente, ¿no? Ustedes en la breve biografía que vieron en la invitación leyeron que es matemático, exalcalde de Medellín y es gobernador de Antioquía, en ambos cargos escogido como el mejor de Colombia. Fue también candidato presidencial y profesión de excelencia de liderazgo público del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Yo diría más en general, Sergio ha sido académico, bueno,
administrador universitario, gestor de ciencia y tecnología en Colombia. Fue columnista periodístico, y no sé si lo sigues haciendo, Sergio, por supuesto político, alcalde, gobernador, candidato a vicepresidente y presidente, esto último en 2 oportunidades, estando, para entender la relevancia, a un puntito y medio de entrar a la segunda ronda de las elecciones colombianas del 2018, cuando aquellas que ganó Duque contra Petro, ¿no? Contra el actual presidente colombiano, donde Sergio estuvo muy cerca de ser esa persona que entraba a la segunda ronda contra Iván Duque. Voy a decir 2 otras cosas destacadas del currículum, quizás una de las que a mí como académico, yo también tengo un doctorado, pero no en matemática, en ciencia política, y me parece que es muy notable que Sergio tiene un doctorado en matemática de una de las mejores universidades de Estados Unidos, Wisconsin, en Madison, y esta experiencia que por la que lo invitamos hoy de 4 años como alcalde de la ciudad de Medellín entre el 2003 y el 2007 y 4 años como gobernador del departamento de Antioquia entre 2012 y 2015, con un destacado desempeño en ambos cargos, que creo yo, me imagino, aunque esto no lo sé, seguramente esa reputación que como buen administrador, buen gestor de esos gobiernos subnacionales impulsaron a que, sin estar en ninguno de los principales partidos políticos históricos de Colombia, hayas tenido un desempeño tan destacado en las elecciones presidenciales. Así que ahí para mi presentación, Sergio, y te escuchamos con mucho interés. Gracias. Pues muchas gracias. 2 palabras antes de... Perdón, ¿me pueden permitir compartir la presentación que tengo? Sí, está abierta la posibilidad. A ver qué... Ahora sí, ya estoy listo. Empiezo a conversar con ustedes. Lo primero, pues muchas gracias por la invitación. Esto es culpa de Jaime, que es muy amigo de un gran amigo mío que se llama Héctor Abad, el escritor Héctor Abad Facio Lince. Y cuando Héctor me dijo que si podía, pues cómo le voy a decir que no a mi gran amigo Héctor. Pero me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la presentación, Carlos. Solo le faltó un par de detalles de los que me siento muy orgulloso, pero es un poco por molestar. Yo tengo un doctorado honoris causa de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, España, y de la Universidad de Córdoba en Argentina. Eso es uno de mis orgullos en la vida, tener ese doctorado honoris causa que pues por la naturaleza de lo que significa la Universidad de Córdoba, Argentina, en el contexto de la universidad, de la historia de la universidad de nosotros en América Latina. Voy a empezar a mostrarles, estas son unas imágenes de Medellín. Medellín es una ciudad muy hermosa, la capital de la eterna primavera. Ahí ven ustedes, mi papá fue un arquitecto bastante famoso de la ciudad, diseñó varios de los edificios que ustedes ven allí enfrente. Les muestro algunas imágenes que me gustan y voy a la razón por la cual yo estoy acá. Hay 2 razones por las cuales yo estoy acá hoy físicamente con ustedes. Voy a tomarme un segundo, esto no es muy importante, pero a mí me gusta hacerlo cuando puedo, y es una motivación personal. Yo nací privilegiado en Medellín, en Colombia, en América Latina. Yo nací privilegiado en cualquier tipo de sociedad, en particular en una nuestra como la de Colombia, que es profundamente desigual. Colombia y Brasil y México son los países más desiguales de América Latina, mucho más desiguales que la Argentina. Y desde muy temprano me di cuenta de algo que ha sido la motivación subyacente a muchas de las cosas que me han pasado en la vida o que he hecho en la vida, y es el origen social. En una sociedad como la nuestra, en Colombia, básicamente determina lo que va a poder ser una persona. Si usted nace en una condición particular, una condición social, en un territorio particular, la posibilidad de que salga de ese espacio donde nació es prácticamente imposible. Y para mí, por supuesto, desde muy temprano en la vida eso significó una gran injusticia. Empecé a reconocerlo como una injusticia porque ninguno de nosotros escoge dónde nacer. A mí me gusta hacer esa explicación, y el privilegio que yo tuve, pues poder estudiar lo que yo quería, que amaba y amo, las matemáticas, la lógica matemática, y pude hacer mi carrera, y eso siempre lo tuve como una inspiración para mí en la vida. Escogí ser un profesor, no, y eso fue pues mi privilegio.
Y la entrada a la política es una entrada tardía. Yo soy una vocación tardía. Yo empecé a hacer política hace 25 años y medio y yo tenía 43 años. Entonces, entrar a la política fue una decisión muy diferente a la habitual, donde se crece en un partido político y se va avanzando y se va desarrollando una carrera. Y por eso me gusta explicar este tipo de cosas, porque tienen mucho sentido, y ahora pues en medio de toda esta turbulencia y de todo lo que hacemos, a mí me gusta reconocerlo y reconocerme en ese comienzo. Con un grupo de personas, yo era profesor de matemáticas en la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Yo estoy viviendo actualmente en Bogotá, la mejor universidad privada de Colombia, y en la Universidad Nacional de Colombia, en las dos era simultáneamente profesor de matemáticas, la mejor pública del país. Y con un grupo de personas regresando a mi ciudad, a Medellín, nos encontramos un grupo de personas de sectores sociales, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, mi mundo original, el mundo de la cultura, el mundo del emprendimiento, algunas personas del mundo de la empresa. En esta ciudad, que ya les voy a mencionar un poco acerca de Medellín, nosotros tomamos la decisión de participar en política. Y la razón está expuesta en esta lámina que les estoy poniendo enfrente. Yo era columnista de opinión, participábamos en múltiples actividades desde diferentes sectores y nos encontramos al finalizar el siglo XX enfrentándonos a un dilema que era: nosotros no nos gusta la política tradicional, pero estamos preocupados por nuestra sociedad. Entonces cada quien trataba de aportar desde alguna perspectiva. Yo, como les digo, yo escribía columnas de opinión, participaba en el Consejo Nacional de Ciencias Básicas, un montón de actividades científicas en el país, luchando para que la ciencia fuera parte del desarrollo de nuestra Colombia, en particular de Medellín y Antioquia. Pero llegamos a un punto donde estábamos frustrados y aburridos, porque terminábamos muchas de nuestras cosas diciendo: esto es lo que hay que hacer. Pero descubrimos algo que lo dice allí, y es: los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Entonces nosotros teníamos ideas, propuestas, queríamos cambiar el mundo, pero dábamos la solución y nadie retomaba la solución que nosotros proponíamos para hacerla. Y nos enfrentamos al dilema, nos quedamos toda la vida quejándonos de los políticos, de la política, con todo lo que eso significa, y diciendo: nosotros sí sabíamos, pero no hicieron lo que queríamos. O lo que hicimos, y la decisión por la cual yo estoy hoy hablando acá con ustedes, es: tomamos una decisión, vamos a participar en política, vamos a construir un movimiento cívico, alternativo, independiente, inspirado por una persona que fue alcalde de Bogotá, Antanas Mocus, y vamos a participar en elecciones, nos vamos a ganar esas elecciones y vamos a cambiar esta ciudad, esta sociedad. Así fue como empezó toda esta historia. Repito, en enero del año 2000 tomamos esa decisión y la historia nos lleva hasta el día de hoy acá. Construimos un movimiento cívico, independiente, alternativo, por fuera de las estructuras políticas tradicionales, personas viniendo de diferentes sectores, en una ciudad que tenía, pues, en su momento, en Medellín, en 1991, fue la ciudad más violenta del planeta. Para que tengan una cifra en la mente que es inimaginable y no es un error numérico. En Medellín, en el año 1991, tuvo 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy Medellín tiene 15. Repito, 375. La barbarie, la destrucción pasó por Medellín en múltiples dimensiones. No les voy a explicar pues todos los detalles, siendo Medellín además una ciudad rica, no era pues que fuera una ciudad pobrecita dentro del contexto de Colombia, era una ciudad con instituciones, con la capital industrial de Colombia, con cierta riqueza en el contexto colombiano, y Medellín vio la barbarie y la destrucción. Nosotros entonces empezamos a hacer política desde otra perspectiva, distinta a la estructura política tradicional, y les voy a plantear entonces la forma como empezamos a hacer la política, porque tiene que ver con todo esto. Entonces nos juntamos nosotros, identificamos unos principios que nos permitían estar juntos, veníamos de diferentes sectores de la sociedad. Nos estábamos juntando para darle voz a una cantidad de protagonistas de la vida de la ciudad que enfrentó la violencia más extraordinaria, que habían sobrevivido en muchos espacios, que habían aportado, y Medellín nunca terminó o nunca se fue por un despeñadero, resistió.
una ciudad resiliente en muchos aspectos. Y nosotros nos convertimos y construimos la voz política de muchos sectores que habían resistido y que no tenían expresión en la conducción política de la ciudad. Esa historia es larga, es bonita, pero les voy entonces a decir la forma como empezamos a hacerlo. Primero, ¿cuáles son los principios que nosotros compartimos? Todos esos sectores sociales que habitualmente no se encontraban. Identificamos los principios, planteamos los problemas que queríamos resolver en la ciudad en su momento, que todavía se tienen que seguir trabajando, y empezamos a construir las soluciones con nuestra riqueza de cada quien que aportaba y con la forma como hicimos la política. Entonces, principios, problemas, los aportes que cada quien de los que estábamos juntando nos podía traer, pero decidimos hacer una política que nos permitió resolver un problema que teníamos, y el problema es cómo se hace política. Yo nunca había participado en política partidista ni había pertenecido a ningún partido político. Sabíamos cómo no hacer la política, cuál era la política que no queríamos. Pero teníamos que definir una forma de hacer la política que fuera consistente con lo que nosotros queríamos. Y la hicimos caminando. Nosotros físicamente nos caminamos a Medellín de lado a lado. Es una historia apasionante en muchos sentidos. Recorrimos la ciudad. Medellín tiene 2.600.000 habitantes. Está a 1.600 metros sobre el nivel del mar, tiene unas montañas y tiene esa historia, por supuesto. No les voy a contar, pues repito, todos los detalles, pero llegamos a caminar, a recorrer esquina por esquina con organizaciones sociales a través del territorio, y después de ese proceso nos presentamos a las elecciones. En el año 2000 no ganamos, pero fuimos un fenómeno político, porque decían, y estos a pie, entregando unos volantes, recorriendo una ciudad por nada, o tuvimos un comportamiento político muy destacado, y luego en el año 2003 barrimos en las elecciones. Voy a pasar a entrar a explicarles un poco acerca de esa ciudad en la que nosotros ganamos las elecciones, cómo fue que llegamos al poder. Ahí les dije muy rápidamente el origen, llegar al poder y empezar a gobernar. Entonces, siempre me gusta, como matemático que soy, explicar los problemas que enfrentamos. Y los problemas que enfrentamos eran la desigualdad, la violencia y la corrupción, la cultura de la ilegalidad. Esta imagen me gusta hacerla, todo esto que hago, esto lo hago yo a mano, me gusta dibujar, aprendí a poner colores en México, que es un país que está lleno de colores. Y esos tres problemas, en principio, son tres problemas diferentes. Son mirados desde fuera, son tres problemas diferentes. Pero nuestra forma de entenderlo es, si ustedes miran las raíces de esos tres malezas que queríamos sacar de nuestra sociedad para transformarla, después de tantos años, las raíces han crecido hacia abajo y se han enmarañado, se han enredado. En el fondo, después de tantos años, como ustedes pueden imaginar, las raíces se van juntando, se van enredando, y después de tantos años nosotros no somos capaces de decir cuál es la raíz del uno o la raíz del otro, sino que todo se convirtió en una raíz común, todo se mezcló. Y para entonces sacar esas malezas, nosotros tenemos que sacarlas intuitivamente, por supuesto, esta es la idea intuitiva, simultáneamente. Y eso quiere decir que cada problema que nosotros enfrentamos tiene que tener las tres componentes que queremos resolver en la ciudad. Es una forma de plantear un cuadro de entender la solución del problema. Primero empezar por el reconocimiento de los problemas, después entender la forma como vamos a resolver los problemas, y les voy a contar un poco acerca de eso para ver cómo enfrentamos y trabajamos lo que teníamos enfrente. Estamos en tiempos de las emociones. La palabra emociones no se utilizaba en política en el año 2000. Por supuesto que la palabra existía, pero no era la palabra que hoy tiene la relevancia que tiene en el mundo de lo público. Las emociones hoy van adelante de la razón. Y les voy a contar a ustedes las emociones asociadas con estos tres conceptos. En esa forma de caminar la ciudad por cada rincón, yo aprendí y conocí lo que se llama el tejido social. De eso se habla mucho y se dicen muchas cosas, pero la forma como nosotros llegamos a la política fue caminando por cada espacio, entendiendo cada rincón de la ciudad, escuchando a las personas para construir una propuesta política que la fuimos enriqueciendo a partir de nuestras experiencias. Los tres problemas: desigualdades. Las desigualdades, para mí, las emociones que están asociadas con el concepto de desigualdad son frustración, impotencia, rabia, resentimiento.
Es importante entender esto, porque muchas veces en términos académicos se dice, bueno, las desigualdades, ¿qué son? Las desigualdades, entonces se da el coeficiente de Gini, o se dice el 1% superior de la sociedad tiene el 40% de la riqueza de la sociedad. Son expresiones numéricas, pero sin duda ese término de las emociones asociadas con esa desigualdad, estas son unas emociones que esto lo hago yo, pues no lo saco de un libro, pero no es difícil entenderlo y mostrarlo. Está asociado, por supuesto, también conceptos como hambre y pobreza, asociados con ese tipo de conceptos. La violencia, el poder de los violentos es el miedo. Una sociedad que tiene violencia permanentemente va constituyéndose en el poder de esas personas que ejercen esa violencia, en el miedo de las personas, y el miedo nos limita, fragmenta la sociedad, segrega la sociedad, destruye el tejido social y eventualmente, después de tanto tiempo, y Medellín lo vio, sobrevivir. Hoy no solamente es violencia, que es una dimensión superlativa, sino la inseguridad ciudadana es un término, es una condición que tenemos en estos tiempos. Ya no es la violencia en el sentido de 375 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero la inseguridad ciudadana como una forma violenta de ser parte o de vivir en una sociedad que tiene esas condiciones. Y la corrupción, que se convierte en una expresión del todo vale, que termina teniendo condiciones de humillación, sentimiento, también frustración, que está asociada, en un concepto mucho más grande, una cultura de la ilegalidad. Esos tres elementos que queríamos resolver nosotros en Medellín, desigualdades, violencia, corrupción, se traducían en el momento que vivíamos en nuestra ciudad en desconfianza, una desconfianza muy grande de la ciudadanía y una desesperanza muy grande. Ese era el contexto de Medellín, asociado con una palabra: no se puede. O sea, es una frustración permanente, una incapacidad de transformarse. Esto es intuitivo, pero es importante entenderlo para la forma como vamos a trabajar. Y yo, revisando la experiencia, mirando hacia atrás, después de todo lo que hicimos, pues esta es una forma que me permite a mí explicar ciertas cosas que son, por supuesto, útiles para saber qué fue lo que hicimos y descubrir muchas de las cosas que íbamos construyendo nosotros en la medida que íbamos avanzando en una experiencia maravillosa. Una forma elemental de explicar lo de las desigualdades, discúlpenme lo elemental de la expresión, a mí me gusta, miro la desigualdad, es un muro. Del lado están las oportunidades, los privilegiados, a mí no me tocó ver el muro, y de la mayoría de las personas están acá. Es un muro difícil de acceder, ¿cómo puedo pasar yo? Y al lado de ese muro hay una puerta, y es la puerta de entrada de la ilegalidad, una puerta de entrada a la criminalidad. En todas partes hay puerta de entrada de la ilegalidad. Ahora Medellín tuvo la puerta más grande del planeta. ¿Cuántos jóvenes pasaron por acá que no tenían oportunidades, una sociedad que no daba respuestas, y eso hizo parte de todo lo que entró por el mundo de la ilegalidad? Voy rápido, de manera muy intuitiva. Esta es una imagen de un juego que hicimos nosotros por allá en un barrio con chicos en una comunidad de muy bajos ingresos, pobre, y es un juego que en el fondo termina mostrando lo que digo con la anterior imagen. Muchos de ellos van a tratar de pasar y ninguno va a pasar. Esa es la desigualdad, esa es la condición de lo que ocurre con ese contexto de desigualdad que nosotros teníamos. Y la solución, muy elemental por supuesto, es: yo quisiera tumbar el muro, que no hubiera muros, pero esos muros no somos capaces de tumbarlos. Pero lo que sí somos capaces y empezamos a hacer fue a empezar a abrir puertas en ese muro. Era un muro sellado, ahora tenemos puertas, vamos abriendo puertas. En la medida que abrimos puertas, la puerta de la ilegalidad se va reduciendo. Y quienes estaban aquí que no tenían ni idea para dónde mirar, ya pueden empezar a mirar acá. Esa es la idea, abrir las puertas para hacer el tránsito a las oportunidades, y en ese el motor o un motor fundamental de ese tránsito es la educación. Me voy a saltar esta frase que me gusta mucho de Manuel Castells, pero me la voy a saltar. Y nosotros llegamos entonces al poder, entendemos los problemas que tenemos enfrente, y nuestro proyecto se llamaba Medellín, la más educada, compromiso de toda la ciudadanía. Nuestro movimiento se llama Compromiso Ciudadano, y habíamos llegado nosotros al poder. Y cuando llegamos nosotros al poder, este nombre lo puse yo. Naturalmente hay una asociación conmigo, pues yo soy profesor,
La palabra educación siempre está asociada conmigo, donde estoy yo. Pues toda la vida he luchado por la educación y mucho más, por supuesto. Pero la razón para ponerle este nombre, y recuerdo muy bien la discusión con las personas que estábamos pensando en un nombre que inspirara nuestro proyecto, nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo, y escogimos lo escogí yo, y la razón era: si Medellín fue la más violenta de la tierra, ¿qué es lo más lejos que nosotros podemos decir de ser los más violentos, los más educados? Es una frase para inspirar. No es una frase, Medellín no. Si ustedes miran las pruebas PISA y revisan las pruebas internacionales y nos comparamos con la OECD, pues Medellín no es la más educada, ni en Colombia es la más educada. Pero es una palabra, una frase, una expresión para inspirar. Vamos a pasar de ser los más violentos a los más educados, tenerlo como punto de referencia para construir nuestro proyecto político. Y esto es importante, porque lo que vamos a ver, y muchas veces llegan personas de otras partes, lo miran y entonces toman unos aspectos de lo que ocurre allí, pero la esencia estaba en a dónde íbamos nosotros, de dónde veníamos y qué nos inspiraba. Medellín, la más educada. Hicimos muchas cosas, muchas cosas. Solamente les voy a contar unas utilizando unas imágenes. Nosotros hicimos una transformación física de la ciudad, pero era una transformación física asociada con una transformación en forma simultánea y una transformación económica. Entonces voy a usar unas imágenes para explicar en parte algunas de las cosas que nosotros hicimos como parte de esa transformación. Empiezo. Esta es una calle emblemática de la ciudad de Medellín. Bueno, ahí está. Es una vía que está grande, aquí a los lados hay ventas ambulantes, etcétera. Esta imagen es mucho más diciente, por ahí pasaban la cantidad de buses, el tráfico, una congestión, un espacio en el centro de la ciudad deteriorado, donde había una inseguridad gigantesca, y nosotros tomamos la decisión de esta calle principal de la ciudad, transformarla. Nosotros teníamos la urgencia, llegábamos al poder y éramos nuevos, nunca nadie nos había visto a nosotros en el poder. Éramos una expresión cívica distinta de la sociedad de Medellín. Y teníamos la urgencia de mostrar qué era lo que nosotros queríamos, cómo queríamos transformar esta sociedad, y nosotros no teníamos ninguna referencia en ninguna parte. Pues aprendimos muchas cosas, por supuesto, todos de diferentes lugares del mundo, pero en esta ciudad particular, única, sabíamos qué teníamos que hacer. Y la primera decisión que tomamos fue: vamos a hacer esta calle peatonal, vamos a conectar la ciudad, que está dividida en pedazos, el miedo nos fragmenta, físicamente la ciudad estaba dividida en pedazos, y empezamos a hacer esto. Hacemos esa calle peatonal, trabajamos con todos los ventas ambulantes, desarrollamos un programa con vendedores ambulantes, economía informal, para acompañarlos con programas de microcrédito, ayudar en la formulación de proyectos productivos muy básicos, muy populares en el marco de la informalidad, y empezamos a trabajar y empiece a construir nuevos espacios. Vamos a construir nuevos espacios. Nosotros sabíamos que teníamos que encontrar nuevos espacios para encontrarnos, para enfrentar el miedo, para enfrentar la división, para empezar a construir las oportunidades. Sabíamos que una sociedad que tuvo tanto miedo, que estaba dividida en tantos sectores, que cada quien se iba encerrando en su espacio, yo no voy por allá nunca, aquí hay que tener mucho cuidado, nos íbamos a encontrar y creé los lugares para encontrarnos, para transformarnos y estar juntos. Este es un ejemplo. Después muestro otros ejemplos de programas de esta naturaleza. Medellín es conocida como la capital, era conocida como la capital industrial de Colombia, se ha ganado ya títulos de ciudad innovadora, etcétera. Y nosotros sabíamos que teníamos que buscar, y repito esa palabra, siempre ha sido una obsesión mía: busque puntos de encuentro donde diferentes sectores de la sociedad nos podamos encontrar, nos podamos reconocer. Eso es muy importante. Vuelvo y repito, la violencia nos separó, nos segregó. Nadie se movía libremente por la ciudad. Y por ejemplo, en Colombia tenemos, yo creo que en Argentina es mucho menos, pero en Colombia tenemos una división entre universidad pública y privada, más o menos 50%. Y hay un concepto que está muy asociado con el mundo privado, el tema de emprendimiento. Nosotros queríamos buscar que nuestros jóvenes que iban a la universidad pública y a la universidad privada se pudieran encontrar.
Los privilegiados, por lo general, después de muchos años, iban a la universidad privada. Estoy haciendo una generalización, pero nosotros queríamos que pública y privada se pudieran encontrar en la vida. Si no se encuentran en este momento de la educación superior, nunca se van a encontrar. El proyecto emprendimiento, que es natural a los sectores élite, familias del mundo empresarial, la cultura del emprendimiento es relativamente natural, pero para las clases populares el tema del emprendimiento es algo foráneo. Una mujer que trabaja en una casa de empleada, sus hijos no tienen un acceso a una cultura donde se pueda pensar de manera emprender. Creamos el Parque del Emprendimiento en la universidad pública y nosotros con cada tema que teníamos buscamos esa integración. Entonces construimos el Parque del Emprendimiento, el proyecto de emprendimiento para darle oportunidades a los jóvenes, a esos que estaban entrando siempre por esa puerta de la ilegalidad, íbamos a ir tumbando, abriendo puertas. Esta era una muy importante para nosotros. Encuéntrense jóvenes de la universidad pública, de la universidad privada, universidades públicas y privadas, nos encontramos en un nuevo espacio para trabajar juntos. Eso es una novedad y fue una tremenda novedad. Y lo hacíamos en la pública y la universidad, nosotros como alcaldía propiciamos el encuentro. Tengan eso en mente porque para mí siempre ha sido muy importante, sigue siendo muy importante. Ahí está una foto de la Universidad de Antioquia, una pequeña observación. Mi papá fue uno de los arquitectos que construyó esta universidad. Y aquí al lado construimos ese espacio y dijimos, en la universidad pública y alrededor de la universidad pública vamos a crecer todo este ecosistema donde vamos a traer la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motor de nuestra transformación, construyendo desde lo público. Aquí al lado construimos el edificio que se llama Ruta N, el edificio de la innovación. Hay un emprendimiento de un nivel sofisticado, empresas de alta tecnología. Es un edificio de la ciudad que llegan a ser parte de un sistema donde vamos a apostarle al desarrollo científico-tecnológico y construimos este espacio. Espacios bonitos, muy linda, la arquitectura es muy linda, muy especial. Es una arquitectura abierta en sitios donde nunca se pensó que podía existir este tipo de lugar. Lo hicimos. Esta es una foto de ese edificio. Este se llama edificio Ruta N, el edificio de la innovación de la ciudad de Medellín. Más adelante seguimos por esa misma vía, la que les mostré que empezamos a peatonalizar, sigue de lejos y todo esto está sobre esa misma vía más adelante hacia el norte de la ciudad. Este edificio lo hicimos nosotros y es el edificio de la cultura, lo sacamos del campus universitario, lo ponemos afuera, vamos tumbando muros, vamos tumbando mallas, que la gente tenga acceso porque el miedo encierra y entonces se construyen muros que protegen, hay que encerrarse por el miedo. Nosotros vamos tumbando en múltiples dimensiones. Entonces construimos el edificio de la cultura de la universidad, lindo, elegante, afuera de la universidad. Más adelante viene todo esto es en el mismo sector. Se lo había hecho una alcaldía anterior y era un edificio que era un parqueadero. Nosotros dijimos, esto no puede ser un parqueadero, está al lado de la universidad, lo convertimos en la Casa de la Música. Y en Medellín teníamos bandas musicales, grupos musicales en muchos sectores populares. Fue una gran actividad en el espíritu de lo que ocurría en Venezuela con el maestro Abreu. Y nosotros teníamos las bandas musicales y la Universidad de Antioquia, nuestra universidad pública, con la Escuela de Música en la Facultad de Artes, se encargaba de hacer el programa. Ustedes no se imaginan la locura que era esto cuando lo convertimos en el espacio donde niños, niñas llegaban allá a tocar. Un edificio muy bonito, elegante, atrevido dentro de la vida de la ciudad, pero era la Casa de la Música. Fíjense lo que llevo. Emprendimiento en el nivel universitario, junte lo público con lo privado. El edificio de la innovación, innovación para toda la ciudad. El edificio de la cultura, ahí está al frente. En la Casa de la Música, aquí está. Y seguimos avanzando y les voy mostrando todo esto porque esta es la manera como nosotros empezamos a abrir esas puertas. Recuerden esas puertas que teníamos. Sitios donde nos podamos encontrar. Por acá no pasaba un alma. Esos edificios rojos que están acá, nosotros construimos el Parque de la Ciencia en la ciudad de Medellín, al lado de la Universidad de Antioquia. Yo me siento muy orgulloso de todo esto que les estoy mostrando y ese parque está ahí, lo voy a decir de una manera rápida y es por mí, porque yo dije, yo soy un científico, en Medellín tiene que haber un Parque de la Ciencia.
Se llama el Parque Explora. Hoy es el sitio turístico más importante de la ciudad. Todo el que va a Medellín pasa por el Parque Explora, ese que les estoy mostrando ahí, que lo estábamos construyendo, esas 4 cajas rojas, un sitio de encuentro en la ciudad. Los árboles han crecido, el espacio está ahí. Y miren esta calle, esto es un paseo peatonal y es la misma que les mostré desde el comienzo. La convertimos en un eje que nos permitía integrar la ciudad, que nos permitía confluir, encontrarnos, volver a encontrarnos. Por acá no pasaba un alma por esta calle. Hoy esto es una locura que ya les voy a mostrar. Los árboles crecen, Medellín, la capital de la eterna primavera. Esto lo cerramos para eventos de diferentes naturaleza, ya les voy a mostrar algunos. Y al lado de este Parque Explora está el Jardín Botánico. Mira, esta es una foto. Ustedes no se imaginan, niños, niñas de cualquier condición social, la gente que maneja todo este Parque Explora, pues el conocimiento, diferentes actividades, en fin, me quedo aquí todo el día hablando. Al frente, del otro lado de la calle, el Jardín Botánico de la ciudad, que existía, que Medellín tenía el Jardín Botánico desde hace mucho tiempo, vuelto nada. Nosotros lo remodelamos, tumbamos los muros, abrimos para la ciudad y empezamos a construirlo y a convocar a la ciudad a sus espacios públicos, con una arquitectura muy atrevida, muy linda, que a mí particularmente me gusta mucho. Esta fue la nueva entrada al Jardín Botánico. Este era, por ejemplo, el edificio central, el orquideorama, donde se hacían las exposiciones de las flores. Ese edificio era así y quedó así. Y era un sitio, un orgullo. Ustedes no se imaginan la alegría que teníamos nosotros en Medellín después de venir ese agobio, de esa violencia, ver que nosotros éramos capaces de transformarnos. Era un momento muy emocionante y las sociedades tienen momentos y van pasando las cosas y hoy el mundo es distinto en muchos sentidos. Pero esto nos daba a nosotros orgullo, nos daba esperanza. Por eso, después de que terminamos la gestión, la frase con que sintetizamos nuestro trabajo allá, pasamos del miedo a la esperanza. Y la esperanza la construíamos. Y esta arquitectura se convertía en una forma de expresar de lo que nosotros podíamos ser. Todo era un proyecto social, pero la arquitectura nos permitía expresarlo. Hago una pequeña cuña pensando en mi papá, que ya falleció. Mucha gente piensa, pero que yo soy arquitecto, pero si yo no hubiera sido hijo de mi papá, y cada uno de nosotros tiene su ruta en la vida, cada uno de nosotros tiene un camino, pero yo de niño pues era el hijo mayor, estaba al lado de mi papá, lo veía diseñar, iba a las obras, yo tenía el espíritu, sabía lo que significaba la arquitectura, la belleza, el urbanismo. Mi papá fue decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Bolivariana, en fin, allá en la ciudad de Medellín. Entonces todo esto era parte de lo que yo entendía y sentía y promovía como alcalde. Fíjense, esto es el Parque Explora a un lado y el Jardín Botánico al otro. Cerramos. ¿Esto qué es? La fiesta del libro. Nosotros no íbamos a competir con la Feria del Libro de Buenos Aires, ni la de Bogotá, ni la de Madrid, ni la de Guadalajara. Entonces, allá se hacía una feria del libro, pero no tenía sentido. ¿Qué hicimos? Vamos a hacer la fiesta del libro, encuentros. Tomamos este espacio, las editoriales presentaban sus libros, conferencias, encuentros culturales. En una ciudad donde nadie se encontraba, donde teníamos el miedo que no nos permitía encontrar, nosotros íbamos generando todas estas actividades. Todavía la hacen todos los años, la fiesta del libro está allá. Recuerdo, y ahí leí hace poco, que a Martín Caparrós le hicieron un homenaje allá en la Universidad de Buenos Aires. Yo me acuerdo con él, aquí, entrevistándolo, yo como alcalde, como persona invitada, como muchas otras personas. Pero era una fiesta de la ciudad. Nos estábamos encontrando. Seguimos caminando por esa misma calle. Este es uno de los barrios más pobres históricos de Medellín. Aquí era el Basurero y allá construimos el Centro de Cultura. Este es el Centro de Cultura diseñado por el mejor arquitecto de Colombia. Al lado estaba el Centro Buen Comienzo. Fíjense que la arquitectura se convirtió en una forma de romper con todo ese peso que traía una ciudad de la violencia, la más violenta de la tierra, el agobio que significaba toda esta época tan dolorosa y horrible, inimaginable, pero la arquitectura nos permitía dar una mirada distinta. Hay gente que dice, no, pero es que es cemento. Eso no es cemento, se llama dignidad. Y por supuesto todo esto era un proyecto social. Era el Centro de Cultura de Moravia, en el Basurero, en donde uno de los barrios más pobres es un centro de cultura diseñado por uno de los mejores arquitectos de Colombia. Y ahí al lado está el Centro Buen Comienzo para los niños, niñas de la primera infancia. En fin, muy especial. Les sigo mostrando. Yo no sé cuánto tiempo llevo y no sé si me estoy demorando mucho, Carlos. Cuando pensé es que me debo terminar, yo termino. Yo puedo seguir un poco más, les puedo mostrar unas cuantas cosas más para contarles.
Diría, Sergio, vas más o menos por media hora. Yo te diría unos 10, 20 minutos más, estamos bien. Listo. Bueno, Igual. voy a acelerar entonces. Digo que estamos fascinados por lo que estamos viendo, con lo cual, por mí, Bueno, Bueno, y de si eso se la trata. audiencia lo reclama, podemos Bueno, darte aún más sigamos. tiempo. Y si tú lo tienes, por supuesto. Claro que sí. Hicimos los parques biblioteca. Eran sitios, de nuevo, fíjense lo que es, esta es una montaña, estos son sitios de gente que llegó de otras partes de Colombia, se instaló en la periferia, barrios subnormales, villas, como se dice en Buenos Aires, en medio de esas montañas, todo esto sin ningún tipo de planeación, y aquí hicimos el Parque Biblioteca España. Este me duele el alma, esto es una hermosura. Ese edificio hoy no funciona porque unos corruptos que lo construyeron no hicieron las especificaciones que tenían y tuvo unas fallas en la fachada, pero bueno, eso es parte de la historia de todo este mundo y de lo que nos toca luchar. Pero en ese lugar aparecía el sitio más violento de Medellín, este Parque Biblioteca. Le pusimos el nombre de Parque Biblioteca España porque logramos que en Medellín se celebrara el Congreso de la Real Academia de la Lengua Española. El rey de España fue acá. No es que... y para nosotros fue un orgullo porque a Medellín no entraba nadie. O sea, Medellín aparecía en todas las listas de no vaya a Medellín, que es un peligro. Inauguramos este edificio allá, eso fue una locura en ese momento. Pero lo hicimos un parque biblioteca. Un parque biblioteca es un sitio que tiene algunos libros, tiene el mundo digital, tiene espacios para la cultura, para el emprendimiento, para los niños, las niñas, pero era un espacio y en esa comunidad esto era una ruptura impresionante, pero era un orgullo para la comunidad participaba en todos los procesos, ahora les voy a ilustrar un poco. Este es otro parque biblioteca en la Comuna 13 de Medellín, este es otro parque biblioteca en un sector, esto aquí era un sector donde teníamos una cárcel y se convirtió en un parque biblioteca. Todo estaba diseñado en qué lugar estamos llegando, qué comunidad existe alrededor, etcétera. Otro parque biblioteca en otro lugar, otro parque biblioteca en otro lugar. Nosotros cuando yo fui alcalde hicimos 5 parques biblioteca, todo esto diseñado y ubicado de manera que sabíamos qué comunidad había, cómo eran los accesos, por qué estaba en ese lugar y no en otro lugar. Arriba en esas montañas que son tan hermosas pero en sitios de invasión. Ese es un problema gigantesco, llevar los servicios públicos en esas montañas. Medellín es un valle, por la mitad pasa un río, el río Medellín o el río Aburrá, a 1.600 metros, pero Medellín llega a lugares hasta 2.600. En esas montañas es dificilísimo llevar los servicios públicos. Las personas que llegan a la ciudad se hacían por allá de cualquier manera y nosotros teníamos que ir recuperando esos espacios. Hicimos este colegio, un colegio hermoso en unas montañas, eso no lo ve nadie en Medellín cuando va allá, pero para esa comunidad le estábamos dando un mensaje, aquí nos vamos a encontrar, en el sitio, en un colegio tan hermoso como cualquiera que usted pueda encontrar en cualquier lugar del mundo. Esos son los rostros de las niñas, el niño, que estaban en ese momento. Tengo 1.000.000 de historias asociadas con esto. Sigo mostrando colegios, este era otro, quedó así. Pero no solamente hacer el colegio en la parte física, que es un orgullo. El mensaje era aquí, en esa ciudad, en esos lugares donde veíamos la violencia de los sicarios, cuántos jóvenes no tuvieron la oportunidad de estudiar y se fueron al mundo criminal. Aquí le estábamos construyendo un sitio especial. Teníamos un programa con las maestras, los maestros, la alimentación escolar, la dotación con las familias. Todo era un proyecto social, pero la arquitectura nos permitía romper todo ese agobio, ese dolor que existía en una ciudad que vio la violencia por todas partes, le cambiamos la piel a la ciudad. Esa era la imagen. Entonces así está este colegio. Miren este otro, podría ser una cárcel. Pues quedó así. Rompimos los muros, que se viera. Entonces, ¿qué pasa con la niña, la señora que lleva a su hija a la escuela y ve esta o esta? La diferencia es gigante. Hoy ya nadie se acuerda que nosotros existimos y que eso era de otra manera, y así es la vida y así tiene que seguir y lo tienen que cuidar, y si no lo cuidan pues se deteriora. Pero así rompíamos, repito, rompíamos. Miren este, por ejemplo. ¿Por qué se hizo todo eso? Porque estábamos nosotros en el poder. Por eso. Esto no era obligación, no nos decía nadie qué teníamos que hacer o no, lo hicimos nosotros, sabiendo utilizar nuestros recursos. Y ahora voy a hablar un poco acerca de la interacción de gobierno nacional, gobierno estatal, departamental y municipal. Y ese colegio era así, quedó así. Espectacular. Repito,
llega el maestro, la maestra de un colegio público, su colegio público por supuesto, y llega a un tablero, a un lugar donde tiene lo mejor. Todo eso es un proyecto muy emocionante. Yo vuelvo a ver esto y todavía no me lo puedo creer. En esta esquina, miren, esta esquina se convirtió en esto. Ya le hablé de emprendimiento. La primera imagen que mostré fue el Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia, y convocábamos a universidades públicas y privadas para propiciar un encuentro alrededor del emprendimiento, y de ahí surgieron cosas maravillosas. Esto es en un barrio popular y este es el Centro de Emprendimiento Zonal, el emprendimiento en el nivel barrial más elemental. Entonces acá teníamos unos programas de formación, todo economía informal. Creamos el concurso Capital Semilla, la red de microcrédito, fomentando, permitiendo que se fueran formalizando, que se fueran apareciendo otras experiencias, y el espacio nos permitía a nosotros llevar ese mensaje. Esta era la esquina que estábamos ahí. Miren cómo es esta esquina hoy. Es totalmente distinto. Pero ¿qué pasa con la comunidad cuando ve todo esto? Tiene un sentido de pertenencia, un sentido de reconocimiento. Es en el lugar de los lugares más pobres y encuentra una ciudad, una arquitectura linda, digna. Lo más bello para los más humildes era la frase. Voy a hacer ya, y con esto termino, y ya después entramos en los detalles de acuerdo a lo que ustedes quieran. Esta es la ciudad de Medellín. En Medellín, en Colombia, las ciudades están divididas en comunas, no villas ni barrios, sino comunas. Medellín tiene 16 comunas, y el color verde, el más oscuro, es donde están el mejor índice de desarrollo humano, la mayor riqueza, y en la medida que el verde va perdiendo fuerza, el índice de desarrollo humano se va disminuyendo. Aquí esta zona punteada en rojo es la zona que es con las peores condiciones en ese momento. Nosotros sabíamos que teníamos que ir allá. Íbamos a hacer una intervención en ese sector. Y allá fuimos. Y ahí hicimos este concepto que introdujimos, que son los proyectos urbanos integrales, asociados con el concepto de urbanismo social que se identifica con Medellín. Hay muchas partes que lo hacen. Era el PUY de la nororiental, esa era la zona nororiental de Medellín, y nosotros fuimos a poner, y lo digo pues en breve, aquí están todas las condiciones. Nosotros lo que queríamos era poner todas las herramientas del desarrollo simultáneamente en un espacio, en este espacio donde teníamos las peores condiciones. Era una zona periférica de violencia, de pobreza, de informalidad. Y nos encontramos allá, y repito, simultáneamente todas las herramientas de desarrollo. Eso es un lío muy grande. La palabra integral se utiliza mucho en políticas públicas. Hay que hacer intervenciones integrales y es natural. Un problema tiene diferentes componentes y entonces hay que hacer integralmente resolver el problema. Hágalo. Es de lo más difícil. Eso requiere unas condiciones de gestión pública muy diferentes. Y nuestra forma de entender el urbanismo social era de la siguiente forma. Y hay una discusión que muchas veces se da, y es: el desarrollo tiene que ir de abajo hacia arriba. Nosotros decíamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Es ahí en la mitad donde nos encontramos, donde entendemos lo que está ocurriendo en el territorio. Nosotros habíamos caminado por todas partes, o sea, cada lugar que ustedes ven ahí ya lo hemos pasado. 3 años caminamos por ahí. Yo particularmente fui por todas partes. Yo era el privilegiado porque yo caminaba por todos lados, en diferentes partes, caminaba con diferentes grupos, pero hablo en primera persona, yo me caminé todo eso. Pero el concepto clave es de arriba abajo y de abajo arriba. Y nos encontramos ahí y construíamos la confianza con el empoderamiento, que es una forma elegante de decir: usted es protagonista de su transformación. Construimos confianza y un espacio legítimo de encuentro político. Entonces, cada proyecto urbano integral tiene una componente física, la que ya les he mostrado, lo más bello para los más humildes, escuelas, programas de buen comienzo, centros de cultura, CEDESOS. Una parte social, el presupuesto participativo era fundamental en todo esto. Los talleres de imaginarios, cómo la comunidad hacía parte y se imaginaba su transformación, las veedurías, entornos protectores para proteger de la violencia, la actividad productiva, los centros de emprendimiento zonal, barrial, emprendimiento social, Capital Semilla, las redes de capital, de economía informal, la formalización, la movilidad, la educación, prevenir es mejor, que es para ese mundo donde viva la violencia, que no fuera a entrar a la violencia, en fin, todo eso. Se los muestro rápido. Esto es en esa montaña. Aquí en esta parte superior de la montaña hay 2.600 metros de altura. O sea, en Medellín, en la parte de abajo, un poquito menos de 1.600 metros, aquí ya es otro clima.
totalmente distinto. Nosotros no tenemos estaciones como ustedes, hay una época que llueve más, menos, estas zonas son zonas de alto riesgo, entonces ese es Medellín. Ahí está una imagen de lo que encontramos en esos territorios. Ustedes pueden imaginar pues lo que significa un lugar con esas condiciones. En esa comunidad que les mostré ahí, viven cerca de 200.000 personas. O sea, esto no es un pedacito, 200.000 personas. Sobre esa montaña que hace muy difícil todo, porque como fueron construcciones, asentamientos informales, las vías no fueron trazadas en cuadrículas, ahí no fue pues un plan de ordenamiento del territorio, sino adecuando sobre la marcha. Una innovación que hicieron en Medellín, que no fuimos nosotros la terminamos, fue el Metrocable. ¿Cómo hacer transporte público para llegar hasta esta montaña desde acá abajo? Por en medio de estas calles y todo esto que ocurre era un lío, los buses por allá pues no se imaginan, y se inventaron esto de hacer un transporte público con una especie de sistema, nosotros le decimos el Metrocable, de cable, como si fuera una zona de esquí, pero público. Tremenda innovación. Hoy por todas partes hay, pero fue Medellín, y repito, no fuimos nosotros los que lo diseñamos. Medellín fue donde se hizo por primera vez. Y yo no sé cuánta gente fue a ir a ver eso allá, ya hay por todos lados. En Bogotá hay, en Ciudad de México hay, en Brasil hay, yo no sé si en Argentina en algún lugar exista, pero eso fue una gran innovación. Entonces, eso fue una ruptura en ese espacio. Y nosotros dijimos, vamos a transformar la tierra, el nivel donde está toda esa transformación que se hizo. Mejorar el transporte, pues sin duda mejora la condición de vida, pero no transformaba la comunidad, y nosotros lo hicimos, y es lo que yo les voy a mostrar a continuación. Allá arriba, en la parte más alta de ese sector que les mostré, un gran colegio. Esto no lo ve nadie. Un gran colegio público para todas estas comunidades. Ahí me pasé acá. Bueno, Salto, gran colegio allá arriba. Después, bajando un poco, vamos a construir los espacios donde les mostré ese parque biblioteca, les dije que tenía unas fallas. Aquí está este lugar y miren lo que hicimos. Miren bien la imagen. Aquí hay un colegio. Estas eran las casas, las calles. Y empieza a pasar esto. Empezamos a transformar el espacio. Y lo transformamos y se convierte en esto. Eso tiene un efecto potente sobre la comunidad que vive ahí. En ese sector no había ustedes me entienden la expresión, cajero automático. Ahí nadie sacaba un peso. Había terror. Hasta acá llega el Metrocable, de ahí para adelante siguió y construimos nuevos espacios públicos para el encuentro ciudadano. Sigo avanzando. Este era el colegio, este era acá el comedor del colegio que teníamos ahí, colegio público, y miren cómo ese colegio quedó. Así quedó. Lindo. ¿Eso qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con la comunidad cuando ve eso? Dije, pues cambia el espíritu de la comunidad. Se siente reconocida, digna, hay un sentido de orgullo. Después de 10 años ya hace parte de la vida común y corriente, pero miren todo lo que hicimos ahí. Este era, por ejemplo, el comedor allá dentro de ese colegio. Y el comedor quedó así. ¿Qué hicimos? Le cambiamos la vida. Ese fue, por ejemplo, la imagen que hicimos de ese colegio. Ustedes ven el Metrocable allá, que va llegando a la estación. Aquí al fondo está el parque biblioteca que hicimos. Todo ese espacio en un lugar donde fue lo más violento en Medellín, donde el miedo. Trajimos la esperanza. Sigo bajando y ya voy terminando pues para que conversemos. Cuando ustedes ven árboles, estos son montañas. Medellín también es conocida como la capital de la montaña. Cuando ustedes ven árboles así, es que por ahí baja una quebrada. Cuando la gente llega migrando hacia la ciudad, lo primero que hacen las personas que vienen del mundo rural es buscar el agua, asentarse alrededor del agua, y saben cuidar esos árboles porque por ahí pasa el agua y se empiezan a hacer los asentamientos informales. Esta quebrada que está acá, esto es una cañada. Usted no se imagina la cantidad de muertos que hubo en ese territorio, en esa Medellín, con un grupo de jóvenes de este barrio y los del barrio de enfrente, los mismos, pero separados por una cañada. La muerte rondaba por acá. Una madre salía a su hijo y no sabía si iba a volver. Y aquí yo no sé cuántos muertos hubo. Y nosotros construimos este puente, que tiene un símbolo muy grande. Conectar. Esa es una gran obsesión. Conecte diferentes sectores. Aquí se puede ver
Y esto todo hace parte de una lucha contra el miedo y cambian las condiciones de los espacios. Otro pedazo por allá en ese sector que les mostré, ahí ustedes ven otros árboles, por ahí pasa otra quebrada. Medellín pasa más de 60 quebradas bajando las montañas. Yo digo que siempre repito lo mismo, si esto fuera en Suiza cobraran la entrada para ver esa maravilla de la naturaleza, pero bueno, aquí son zonas de alto riesgo. Llueve, todo lo que puede pasar. Miren este tipo de construcciones alrededor de unas quebradas. Aquí les muestra este espacio. Los que llevan un poco más de tiempo ya tienen una construcción en ladrillo. Los que acaban de llegar es en madera con un techo de plástico. Aquí ya se habían hecho unas intervenciones para ir canalizando las quebradas. Ustedes pueden ver, las personas campesinas tienen plantas en su casa y las cultivan. Ese espacio, nosotros hicimos una intervención urbana integral para vivienda en ese espacio. Ahí no debería haber una sola casa. Si fuéramos y tuviéramos ese espacio hoy, no construiríamos ni una sola casa. Vamos a transformar ese sector. Miren la quebrada, miren todo esto, y empezamos a transformarlo. Vamos recuperando el espacio, abriendo el espacio. Miren, por ejemplo, esto es una mujer, aquí nosotros decimos un tugurio, una choza de madera, acá, y nosotros, aquí ya hay otros que tienen ladrillo, que llevan más tiempo, aquí hay otros de madera. Todo esto pasa y nosotros tenemos que sacar a esta señora que lleva más de 40 años viviendo acá, le tenemos que decir que está en una zona de alto riesgo, ella no entiende qué es el alto riesgo, lleva toda la vida viviendo ahí, ella no se quiere ir. Nosotros tenemos que trasladarla, el trabajo, todo esto está apoyado en una cantidad de equipos, de gente maravillosa que hacían todo un trabajo social que es indescriptible para lograr todo eso que nosotros hicimos. Porque eso no es simplemente que llegamos, hagamos un edificio, sino cómo trabaja con las comunidades, el proceso de socialización, la participación de las comunidades, etc. Pues esa señora hoy vive en este edificio. Ahora, uno dice, no, pues qué bueno, pasó de esa choza, ella no se quería ir de ahí, esa era su vida. ¿Cómo llevarla a un lugar mientras que se construye el edificio, volverla a traer, incorporarla a vivir en un edificio? Esto es un trabajo heroico social, como les digo, de equipos multidisciplinarios, de gente que trabaja con nosotros por todos lados. Yo me gano los premios, pero la gente que trabajó ahí, impresionante. Y miren cómo va quedando todos esos espacios. Eso es una acupuntura de vivienda en un espacio de la ciudad. Así van quedando. Ya voy a terminar. Miren esta calle. Ahí está el Metrocable, aquí hay una calle muy grande. Las comunidades están acá al lado y lado. Es una calle, pero por allá prácticamente no pasan carros. Entonces, ¿qué hicieron nuestros urbanistas? Pues hicieron esto. Reducen a un carril, amplían el espacio público, los andenes, ponen árboles. Usted no se imagina, esto se llama la zona rosa de la zona nororiental. Aquí hay comercios, restaurantes, de todo. Una actividad cultural tremenda y simplemente un hecho urbanístico. Así era y así quedó. Y abrir esos espacios, pues es la transformación. Y llegamos a la parte más alta. Arranqué con un edificio, una escuela, un colegio allá arriba, donde no lo ve nadie. Y terminamos abajo, en el valle, ya en el río. Y aquí hay otro colegio. Aquí hay otro colegio dentro de todo ese proyecto nuestro. Entonces, eso es lo que se llama una intervención integral. Me salté unas cuantas cosas. No les voy a seguir mostrando más porque pues me extendería mucho. Pero hago un resumen de todo lo que les acabo de mostrar y decir para suscitar la conversación. Y les digo, perdón, hago el resumen entonces y voy a prender la luz acá, que no me acabo de dar cuenta de aquí ya está oscuro. Estaba concentrado y no me di cuenta de la oscuridad que estaba llegando. Pero bueno, retomo. Resumen. Nosotros somos un grupo de personas que decidimos participar en política por la insatisfacción, porque como ustedes estábamos preocupados por la política, lo público, en una ciudad muy especial, Medellín, que fue la más violenta del planeta, con la destrucción en tantos espacios como les mostré a ustedes. Y nos juntamos para, tomando la decisión de vamos a dejar de quejarnos y decir qué es lo que hay que hacer, vamos a encontrarnos, vamos a construir un movimiento cívico independiente por fuera del esquema político tradicional, vamos a llegar al poder y ganamos. Hacemos otra política, principios, problemas, cómo resolvemos los problemas y cómo trabajamos de manera conjunta. Llegamos al poder
y ahí lideramos esa transformación por la cual yo estoy hablando con ustedes acá. Estoy hablando de esto, ya fue hace 20 años, ¿sí? Yo creo que muchas cosas siguen vigentes, han venido más gobiernos, y lo que sabíamos nosotros, entendíamos las desigualdades, entendíamos la violencia, entendíamos la corrupción y sabíamos cómo teníamos que transformar, y cada proyecto que nosotros hacíamos, cómo lo teníamos que hacer, entendiendo el contexto. Y todo eso lo aprendimos, yo en particular, caminando por todas esas comunidades. Nos demoramos 3 años para llegar al poder, pero cambiamos ese mundo, de eso estoy seguro. Pues ya después la confrontación política, pues siempre es eterna y siempre se pasarán muchas cosas, pero lo logramos y Medellín pasó del miedo a la esperanza. Ahí hay muchas lecciones. Yo hoy soy candidato a la presidencia, ya voy para la 3ª vez, ya soy un viejo dentro del mundo de la política. Nosotros éramos los cívicos, los independientes, casi ganamos en alguna otra oportunidad, pero hemos seguido luchando por el espíritu de esta política que tenemos nosotros hoy, y que hoy en Colombia pues estamos en la batalla política de nuevo. Puedo hablar muchísimo más, pero mejor que yo no hable tanto porque ya estamos acá en campaña presidencial. Este domingo vamos a presentar mi candidatura, entonces es mucho lo que tengo que hablar y mejor escucharlos a ustedes, y estoy dispuesto, por supuesto, a responder cualquier inquietud, compartir cualquier sugerencia, crítica, observación, bienvenida. Adelante. Excelente. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Lo vamos a volver a invitar a Sergio cuando sea presidente, a ver si nos sigue atendiendo. Yo quiero mucho la Argentina, o sea que allá puedo ir con gusto. Bien, gracias. Bueno, pido que levanten la mano los que quieran preguntar. No sé, Alicia, si vos mandaste una preguntita rápida por chat, no sé si querés hacerla, Alicia Cuñarro, oralmente, y voy mientras tanto anotando a los que levantan la mano. Carlos, si quieren varias preguntas, porque por cada pregunta me echo un discurso y entonces se nos va todo el tiempo. Pues me animo, por supuesto. Entonces no sé si son varias, Alicia, y después trato de recoger. Bueno, ¿estoy muteada o me oyen? Te escuchamos. Hola. Bien, no, mi pregunta, bueno, primero mi felicitación, realmente fascinante, un trabajo maravilloso, pero en algún momento me pregunté por los recursos, ¿cómo se financió esta maravilla? Bien. Bueno, doy la palabra a 3 personas más y le permitimos a Sergio que conteste. Luis Rapoport, adelante. Sí, yo quería saber 2 cosas. ¿Cuánto tiempo llevó esa transformación? También, bueno, ¿cuánto costó y de dónde sacaron la plata? Y la otra cosa, si en paralelo había alguna política social de otro tipo, o sea, de ayuda, de búsqueda de oportunidades para la gente, o solamente la política social y la educación y emprendedorismo. Si había algo más alrededor de eso. Bien. Luis Quevedo, adelante. Sí, gracias. Gracias, Carlos. Lo que te quería preguntar es que conozco bastante tu trabajo a través de una amiga en común, Rosa Inés Ospina, muy querida, que está trabajando con vos, y quería ver cómo estás trabajando en la plataforma para Colombia, cuáles serían los 3 ejes que estás proponiendo, así como propusiste esos 3 ejes para Medellín en su momento, desigualdad, corrupción y violencia, cuáles serían hoy para la política colombiana los 3 ejes fundamentales de trabajo. Bien. Gracias, Luis. Tomamos una última pregunta de Jaime Correas y después podemos hacer otra ronda. Jaime, adelante. No, yo lo que quería agregar a lo que Sergio, y mil gracias por estar, ¿no? Lo que quería agregar a lo que dijo Alicia Cuñarro preguntando por de dónde surgieron los recursos y lo que dijeron las otras personas que preguntaron, es que le agregaras ese matiz de la relación entre Antioquia, Medellín y el Estado federal,
que es lo que de alguna manera dio origen a la inquietud de hablar con vos. ¿Por qué? Porque al ver, y muchos conocíamos el fenómeno de Medellín, nos preguntábamos, la Argentina hoy vive, de hecho hoy está en el candelero a través del tema coparticipación, del cual Carlos Gervasoni es un súper especialista, la distribución de fondos y dónde está la plata, que es lo que en última instancia se necesita para hacer todo eso. O sea, si podés agregar, sería la idea, la perspectiva de lo de Medellín dentro de lo nacional. Está claro, muchas gracias. Bueno, adelante, voy de una. Sergio. Sí. Adelante, Bueno, adelante. entonces, preguntas concretas y claras. Voy a responder lo más concreto posible. Pero voy a empezar contando una anécdota con el tema de la plata. ¿Sí? El dinero. Nosotros decimos la plata. En México la lana. ¿Sí? ¿De dónde sale la plata para hacer todas estas cosas? Y voy a contar una anécdota que me permite, pues, y que tiene sentido toda esa pregunta. Yo fui invitado al Foro Económico Mundial, a Davos, Suiza, cuando era alcalde. El director, yo no sé, me escuchó en alguna parte hablando de Medellín, me dijo, venga señor, y cuente eso aquí en Suiza. Yo dije, pues yo voy para allá. Y fui a Suiza, pues a ese pueblito allá en los Alpes, pequeñito, con todos los más ricos del planeta. Y me acuerdo que una muchacha, periodista jovencita, pues la encargaron allá de la Gaceta de Davos, un pueblito pequeñito, y esa me tenía que entrevistar a mí. Entonces yo fui allá y me iba a entrevistar. Esta muchacha llegaba y me miraba a mí con unos ojos porque ella pensaba que iba a llegar pues el enviado de Pablo Escobar. Sí, o sea, me miraban con unos ojos atónita. Y yo le mostré todo esto y dice, no, estoy en el narcotráfico. O sea, ¿cómo puede ser que en Medellín, Colombia, haya esos edificios tan lindos? ¿Y por qué no estaban? Eso es natural y mucha gente lo piensa y dice, esto tan bonito, esto tan especial, ¿cómo así que lo hicieron allá? Y por supuesto eso pues durante mucho tiempo pasó. Yo me reía, pero lo primero que digo es, nosotros nos robamos. Y no es una tontería lo que estoy diciendo, porque si tú te robas el 10, 15, 20% de una obra de estas, no existe la obra. Primera observación. Eso es importante, yo lo he dicho, yo soy profesor en México y en México también me preguntan, y dicen, en cada obra se roban el 20%, para empezar. ¿Cuándo va a haber una obra de esta naturaleza si la están robando? Nunca. Primera observación. 2, Medellín dentro de la estructura de la ciudad tiene unas empresas públicas que estaban desde antes de la violencia, o sea, no fue que llegaron. Esas empresas públicas son públicas, empresas de servicios públicos que generan riqueza para la ciudad. Y ha sido un ejemplo, no lo hicimos nosotros, viene culturalmente construido desde mucho antes. Se privatizaron los servicios públicos en muchas partes del mundo en la ola neoliberal, que estaba asociada con la incapacidad del Estado de proveer buenos servicios. Estoy hablando de comienzos de los 90, pero nosotros nunca, en Medellín nunca se privatizó, sino que se manejó bien y fue una empresa pública bien manejada y generaba unas riquezas y unos excedentes para la inversión social. Eso es único. Ahora, con esa empresa tuvimos la violencia más grande del planeta. Todo eso para significar, no había recursos, pero el hecho de que hubiera recursos y que Medellín tuviera, Antioquia tuviera unas instituciones que son importantes en nuestra construcción cultural, pero ahí estaba. Y nosotros lo que hicimos fue, también en Medellín tiene unos impuestos locales, el impuesto predial, el impuesto a la propiedad. ¿Sí? Si yo tengo un apartamento con cierta área en cierto lugar, eso tiene un impuesto predial que está determinado por el Consejo de la Ciudad y genera unos recursos. También hay un impuesto de industria y comercio. Eso estaba siempre, eso no fue, repito, que nosotros llegamos y nos empezó a llegar la plata para hacer obras, sino que estaban ahí y nosotros lo que hicimos fue planear con todo el rigor, con todo el cuidado. Todos estos edificios los hicimos de cuenta de nosotros. Por ejemplo, convocábamos, y esto es una parte que es de riqueza dentro de nuestra construcción, como nosotros llegamos a la política, llegamos al poder sin estar negociando con nadie, llegamos libres para construir. Entonces, para cada tema decíamos, aquí, ¿quién puede aportar? Las universidades, esta universidad pública, venga, es una universidad privada, también venga. Y convocábamos. Eso nos permitía multiplicar recursos. Ese centro de cultura que yo les monté por allá nos lo donaron de una fundación de la ciudad de Medellín, nos donó eso. Nos hicieron varias, donaron. Nosotros construimos confianza. Entonces,
Decía, esto es importante, convencíamos a la actividad productiva de la región acerca de la necesidad de las transformaciones sociales. Entonces mezclamos recursos públicos, no robar, convocar a otros sectores, y ahí teníamos un montón de recursos para hacer todas estas obras. Todo fue con plata de nosotros. No fue que nos llegaron a decir a estos pobrecitos, venga, llévele esta plata. Pero hicimos una gestión impecable, lo digo con todo el orgullo. Nosotros sabíamos organizar cada proyecto, era un proyecto estratégico. Y yo me orgullezco de eso, y eso hace parte de la discusión política hoy. Arme los equipos con las mejores personas, diseñe bien las cosas. Y esto fue en 4 años, Luis, 4 años. La gran mayoría de estas cosas. Y sabíamos a dónde veníamos, a dónde íbamos. Diseñamos, construimos, transparencia en todas y cada una de nuestras acciones, que es la fórmula para no robar. Y todo esto iba pasando. Es muy emocionante. Nosotros no sabíamos lo que íbamos a hacer. Yo no era que pensara y cerrara los ojos de cómo iba a estar Medellín. Nosotros estábamos llegando por primera vez al poder, pero teníamos los principios, teníamos la forma de trabajar, teníamos la energía, teníamos la convicción y ¡pum! Lo hicimos. Muy difícil repetir esa historia, muy difícil. Eso no es tan sencillo como lo hago parecer yo cuando voy contando la historia. Pero esa es la razón. Y teníamos los recursos nuestros para hacerlo. Ahora, atendiendo la preocupación de Jaime, en Colombia tenemos un Estado central, no es federal como ustedes. Entonces hay un Estado central y el Estado central recoge unos impuestos que después tiene que distribuir a los departamentos, así decimos nosotros, hay otros que dicen Estado, departamento o provincia, ¿sí? Y a los municipios. En Colombia nosotros escribimos una nueva constitución en el año 91 y es una constitución donde hay un poder municipal muy fuerte. Hay unas reglas de transferencia de recursos del gobierno nacional a las diferentes instancias donde están pues, los temas para la salud, para la educación. Un porcentaje del Producto Interno Bruto se tiene que distribuir de acuerdo a unas fórmulas asociadas con el desarrollo de las diferentes regiones. Pero esto que pasaba en Medellín no dependía mucho de los recursos nacionales. Hay unos para la educación y ciertas cosas, pero nosotros teníamos la capacidad de invertir recursos nuestros, hacerlos en el espíritu que les dije. En Colombia, por ejemplo, para el tema de la policía, hay una única policía en Colombia, una policía nacional que tiene instancia que es la misma para todas partes y que está articulada de un municipio hasta el gobierno central. Y eso nos permite, por ejemplo, tener la capacidad para aguantar el tema del narcotráfico. Y hago un paralelo con México, donde yo he pasado una buena cantidad, pues soy profesor. En México es un sistema federal, entonces el gobierno nacional tiene su policía, cada estado tiene su policía y cada municipio tiene su policía y no están articuladas, es una cosa de locos. Nosotros teníamos una estructura central que, por ejemplo, para la lucha contra el narcotráfico nos servía muchísimo, porque no eran pedacitos por todas partes, sino que se hacía un proyecto nacional donde nos podíamos articular. Hay unas transferencias, repito, de recursos por ley. Cada municipio puede tener una capacidad de recaudar recursos. El más importante es el predial, impuesto sobre la tierra, pues sobre la propiedad que se tiene, industria y comercio, y nosotros teníamos esos recursos. No robar, planear, todo esto se puede hacer, convocar a diferentes sectores para que aporten, y esa fue la fórmula. Repito, difícil repetir esta historia, es difícil. Pero rompimos, o sea, nosotros le cambiamos el rumbo a la ciudad. Con todo eso, el Parque Explora lo terminamos antes de que yo terminara la alcaldía. Y todos esos espacios los pusimos y eran nuestro orgullo. Y en ese momento, pues fue un momento de efervescencia en la ciudad. Articulados con el gobierno nacional. Así no, yo, por ejemplo, hago un pequeño paréntesis acá. Hoy tenemos un gobierno donde el presidente, si hay un gobernante en una parte que no le gusta, que no es de su partido político, no lo atiende, no habla. Le dije, no, nosotros hablamos con todos. Y yo cuando fui gobernador con todos los municipios de Antioquia, del departamento. Y nosotros teníamos la capacidad de articularnos con quien nos tocaba, trabajábamos aquí de frente, transparente. No era un proyecto político, a ver si es mi amigo para ayudarle para que se gane unas elecciones y no venga, trabajamos. Hicimos, y tomo, Luis, los proyectos sociales, cada uno de estos es un proyecto social, pero al mismo tiempo teníamos el presupuesto participativo en cada comuna, en cada una de esas regiones, la comunidad con recursos del municipio, teníamos unos recursos para que la comunidad fijara unos proyectos que iba a desarrollar la misma comunidad.
Al mismo tiempo, hay unas políticas nacionales, por supuesto, no todas son políticas locales, pero hay unas políticas nacionales de subsidios que tienen que ver con el gobierno nacional, que no son parte del gobierno municipal. Nosotros creamos el gran programa de becas para estudiantes, para jóvenes que no habían tenido oportunidad, para que pudieran asistir a la universidad. Entonces, teníamos una cantidad de acciones simultáneas regadas por todo el territorio. Esa era la forma como trabajábamos. Yo insisto, es muy difícil. Yo cada que veo esto me siento muy orgulloso. Digo, esto es dificilísimo para que vuelva a pasar. Volverá a pasar y la vida cambia y pasamos unos y llegarán otros distintos, nuevos, serán los innovadores. Seguro. Yo hago un pequeño comentario así muy trivial y digo, pues todo lo que estamos viendo nosotros ahora en este mundo y es como si estuviera, la historia se repite. Esta es la misma historia contada desde hace yo no sé cuántos miles de años. Estamos volviendo a contar la misma historia. Llegarán los que cambian, pero que nosotros la cambiamos. De eso no tengas la menor duda. Y señalo algo, nosotros teníamos la capacidad de innovar. Muchas veces quienes han crecido dentro del sistema les queda mucho más difícil, pero nosotros llegamos a gobernar. Yo no había gobernado nunca, entonces nosotros no pensábamos esto no se puede, la palabra no se puede no existía para nosotros. Estábamos siempre señalando, mirando cómo se puede hacer y teníamos mucha energía, mucha convicción, muchas ganas y gente muy inteligente, muy capaz. Entonces armar esos equipos era pues es ya lo dije anteriormente, un gran orgullo para mí. Entonces, paso pues, Luis, amigo de mi gran amiga Rosa Inés Ospina, que trabaja conmigo el tema de mujeres y lucha contra la corrupción. Nosotros hicimos un gran proyecto de mujeres en la ciudad de Medellín. Pues yo no tengo tiempo para mostrarles toda la cantidad de cosas. Voy a contarles a ustedes, aquí hay varias mujeres y estoy seguro que en Argentina esto cae bien. Nosotros en Medellín, en Colombia, ha habido una cultura de reinados de belleza, en particular Medellín. Las mujeres de Medellín son muy bonitas, pues seguro que son muy bonitas, pero por ejemplo para el mundo del narcotráfico las mujeres eran trofeos. Esos narcotraficantes que tenían ese poder, la casa más extraordinaria, los lujos, pero tener una supermujer al lado, pues era parte del poder del mundo del narcotráfico. Usted no ve en un narcotraficante sin que tenga una o varias, porque eran varias mujeres a su lado. Y Medellín entonces estaban las cirugías estéticas, voluptuosas, muchas cosas de esa naturaleza, que es una cultura asociada con el mundo del narcotráfico. Nosotros llegamos y lo primero que yo hago entrando de alcalde de Medellín, digo, se acaban los reinados de belleza públicos aquí en la ciudad de Medellín. No hay un peso público para un reinado de belleza en Medellín. ¿Cómo? Nosotros tenemos una semana de ferias, de fiestas, como hay en todas partes, que son la fiesta de las flores, por la primavera, pues la capital mundial de la primavera, pues. Y entonces, ¿cómo que vamos a acabar el reinado de belleza? Aquí llegaba la señorita de Guatemala, seguramente llegó alguna señorita de Argentina, y entonces el evento especial se coronaba la reina de las flores. Yo dije, ni un peso para el reinado de belleza. Entonces a Fajardo no le gustan las mujeres, este es un talibán, lo que sea. Y nosotros en lugar de hacer eso hicimos el concurso de mujeres jóvenes talento. Todo lo que se gastaban en reinados de belleza, dijimos vamos a construir un concurso de mujeres jóvenes talento en 5 categorías y mujeres jóvenes de Medellín, de diferentes sectores, pueden participar con sus proyectos de ciencia, de cultura, de arte, diferentes actividades. Y entonces el día que se coronaba la reina de belleza de las flores y se le ponía la corona, nosotros premiamos a las mujeres jóvenes talento. Eso en Medellín, eso era una cosa impresionante. Ya, entonces después lo quitamos, después se convirtió en ley del municipio, allá no se puede hacer ese reinado de belleza, y después cuando yo fui gobernador de Antioquia también lo quitamos, los reinados de belleza. Todo eso lo pongo como ilustración, porque Luis me pregunta pues por Rosa Inés, que es una mujer feminista que hace parte de todo este trabajo, y todo eso lo teníamos en todas partes. O sea, cada proyecto era una forma distinta de atrevernos a innovar, de romper con muchas tradiciones, y lo teníamos. Entonces, hoy en Colombia, ¿cuáles son los problemas? Para mí hoy, desigualdades, violencia, inseguridad y corrupción, cultura ilegal, los mismos problemas en diferentes dimensiones. Hoy el ambiente en Colombia es muy complejo, tenemos una discusión política muy grande,
pero ahí estamos participando. Y si quieren después detalles de política en Colombia, pues yo les puedo decir algo, pero por ahora digamos que para mí siguen siendo los problemas. Tenemos unos retos gigantescos hoy en Colombia, tenemos una polarización impresionante. Solamente digo esto pues porque ya empiezo a dar discursos de campaña política. El gobierno que vamos a tener Colombia el año entrante va a ser el más difícil que nos ha tocado a nosotros en toda la historia, y va a ser más difícil que la época cuando estaba Pablo Escobar enfrentando al Estado colombiano, por la polarización que tenemos. Colombia es un país con esta geografía tan tremenda de nosotros, con esas cordilleras de los Andes que se dividen en tres, hay mar, desiertos, selva, de todo. Es hermosa, la mayor biodiversidad del mundo, pero la complicación geográfica es tremenda. Pero en Colombia en todas partes se canta y se baila. Colombia es un país de gente amable, creativa, sencilla, cariñosa. Hay gente rica acá en Bogotá, hay unas élites en ciertas partes, pero eso no es nada comparado pues con 50 millones de habitantes. Y son mucho menos ricos que los ricos de Argentina. Pero hoy es una Colombia que tiene rabia, que tiene miedos, que tiene incertidumbres, que hay tristezas. Es una Colombia amarga que nunca ha sido. Y por eso el próximo gobierno va a ser desde mi perspectiva, el más difícil de Colombia. Y dentro de esa clasificación política tiene que ser un gobierno que sea capaz de convocar izquierda, centro y derecha en algún sentido. Y ustedes están aquí con el próximo presidente de Colombia. Todavía nos falta un poquito para llegar a las elecciones, pero ese es el reto político. Y ya les dije un poco acerca de la relación gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipales. Los departamentos, el Estado no son tan fuertes como en contravía con Argentina, con México, donde el Estado es más fuerte y los municipios son más débiles. En Colombia los municipios son bastante fuertes. Tiene unas bondades, por ejemplo, para la lucha contra el crimen, tener una estructura central que articule todas las diferentes dimensiones de la presencia del Estado en Colombia. Eso es importante. Hay una discusión permanente y eso es parte de lo que estamos discutiendo acerca de descentralizar y permitir que las provincias, los estados manejen más recursos de acuerdo a lo que pensemos en cada uno de nuestros territorios, y estamos en esa discusión. Bueno, paro ahí para no hablar tanto y que ustedes puedan preguntar más o hacer alguna observación. Muchas gracias, Sergio. Tengo 3 personas anotadas, Graciela, Elsa y Enoch. Empecemos con Graciela Fernández Mejía, adelante. Desmuteate, Graciela, por favor. Tenés puesto el... Ahí está. ¿Ahora se oye? Sí, Graciela, sí. Adelante. Bueno, ¿qué tal, Sergio? Bien, ¿tú? Yo soy suficientemente vieja como para recordar lo que fue el encuentro de Medellín del Papa Juan, que le llamaban el bueno, y después las consecuencias revolucionarias que se sintieron por todo Latinoamérica. Y te pregunto ahora, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, ¿cómo actuaron mientras ustedes planificaban eso? Porque flor de peligro y flor de contendientes. Y con eso me callo. Ya está. Graciela. Gracias, Graciela. Elsa Kreisman. Sí, mi comentario tiene mucho que ver con el de Graciela. Mi conocimiento de Medellín fue a través de la película La Virgen de los Sicarios, que transcurría en Medellín, en la época donde se desarrollaban los soldaditos, el narcotráfico, toda la violencia que tenía que ver con el narco. Realmente, Sergio, te felicito por lo que lograron. En Netflix tendría que ser un episodio con La Virgen de los Sicarios y el segundo episodio que tiene que ver con Sergio Fajardo, ¿no? Lo que consiguieron en Medellín. Así que quería saber, bueno, enganchándome en la pregunta de Graciela, ¿cómo pelearon contra el narco? ¿Cómo retiraron al narco de la ciudad de Medellín? ¿Cómo permitieron que los chicos se metieran en las escuelas
en vez de seguir siendo soldaditos del narco. Okay. Gracias, Elsa. Seguimos con Enoch Aguiar. Adelante, Enoch. ¿Qué tal, Sergio? Un placer. He hablado mucho de ti en mis clases en la universidad, con lo cual es un gusto no hablar de ti, sino contigo. Se ve la foto inicial y se ve la foto final, y es un cuento feliz. Pero supongo, lo que más me importa es el momento de transición. O sea, cuando ustedes llegaron, se encontraron obviamente con una administración que tenía sus costumbres, sus debilidades, también sus corrupciones, sus modos de hacer. Ustedes no tenían gente adentro porque no tenían gente política que estuviera adentro de la administración. Y supongo que no la cambiaron toda, no puedes cambiar hasta el último individuo que trabaja allí. O sea, ¿cómo lograron tomar las riendas del conjunto de la administración? Lo mismo que te va a suceder cuando seas presidente ahora. Digamos, hay un montón de cuadros por allí y hay que volverlos a unir con valores diferentes. Después hay grupos sociales que han vivido de sus relaciones especiales, entre comillas, con el gobierno y con aquellos que lucran con ese 20% que va y viene, ¿no? Y finalmente estaban los grupos sociales que trabajaban con el narcotráfico. O sea que al momento de llegar sin estructura previa y sin funcionarios adentro, sin gente que te cuente de antemano, etcétera, tuviste que reformular la administración para que te siga el tren y tome. ¿Cómo lideraste, cómo generaste los nuevos valores? ¿Y qué tuviste que hacer para que la administración te siga y para trabajar con los grupos sociales que se sentían más cómodos con un proceso un poquito más corrupto, tanto sea desde el lado económico como desde el narcotráfico? Y eso obviamente es una experiencia que ha de ser riquísima para ti, que vas a proyectar en caso de que seas presidente de Colombia. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa transición? ¿Y qué enseñanzas sacaste? Gracias, Enoch. Perdóname, Sergio, tenemos una pregunta más, a lo mejor la agrego. Adelante. Para ya hacer el paquete completo, que es de Susana de Sigue. Adelante, Susana. Susana, adelante. Ya está. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero es un placer tener la oportunidad de felicitarte, total admiración. Envidia. Voy a proponer, cuando terminemos, al club político que nos convertamos en un partido ciudadano para la toma del poder, y vamos a empezar otro camino en la Argentina. Una maravilla lo que lograron hacer, un sueño. Así que te deseo que llegues a la presidencia, además. Mi pregunta tiene bastante que ver con lo que decía Enoch, porque nosotros tenemos la experiencia de que entrar en un territorio aquí devastado por la pobreza, la droga, la corrupción y demás, implica también pelear contra sectores de la justicia, de la política y de las fuerzas de seguridad. Entonces la gran pregunta es cómo hicieron, si eso no existía, porque cuando vos hablas de una unidad en las fuerzas de seguridad, bueno, no sé, sí, lo que está clarísimo es que los recursos en los municipios son mucho más independientes, autónomos, y tienen más dinero que en la Argentina. Por eso a nosotros nos viene la preocupación de que si Nación no pone la plata, el municipio no puede hacer nada. Es decir, ese es un problema nuestro realmente. Pero lo otro que me parece que casi debe ser universal es cómo hicieron con las alianzas con la justicia, la política y las fuerzas de seguridad vinculadas a la corrupción y al narcotráfico. Y muchísimas gracias. Listo. Voy a responder las cuatro más o menos dentro del mismo paquete. Y es una historia muy particular nuestra, ¿cierto? Porque hay que tener un contexto, hay momentos en que pasan las cosas en la vida. En Medellín hay criminalidad hoy y hay un montón de cosas. O sea, el mundo va cambiando y cada uno de nosotros juega un papel. Nosotros rompimos, cambiamos de rumbo y abrimos una puerta, avanzamos, y ahí la ciudad ha venido avanzando de unas formas que a mí me gustan, otras que no, y así es la vida. Pero cada quien responde por su momento. Colombia, Graciela,
en el contexto urbano nosotros no teníamos las guerrillas de las FARC o las guerrillas políticas, que fue un gran fenómeno en Colombia que terminó básicamente en el año 2016 después del acuerdo de paz que se firmó, con todas las complicaciones que hay y ha habido en Colombia, y tenemos hoy bastantes líos. Pero en ese momento, digamos pues que la guerrilla, las FARC no eran una amenaza en Medellín. Allá había digamos, organizaciones urbanas politizadas, pero no eran exactamente guerrillas. Con las FARC era un ejército que quería tener control territorial en ciertas partes del mundo rural de Colombia. Era diferente. En Colombia surgió un fenómeno muy tremendo que es el paramilitarismo. Esto es un rollo explicarlo, pero voy a tratar de decirlo de la forma sintética más que mejor me quede. Entra el mundo del narcotráfico. El mundo del narcotráfico cambia la historia de Colombia y cambia la historia, por ejemplo, de la lucha política. Porque en un momento donde digamos que la lucha guerrillera, que era en principio la lucha política que había, que tuvo versiones en toda América Latina, ¿sí? Los montoneros, los tupamaros, otras formas de lucha política asociada con el fenómeno cubano, digamos que tenía esa inspiración allá, para no ir pues a meterme ya en mucha explicación. Entonces aquí existían las guerrillas, inspiradas por ese modelo. Cuando un mundo donde ya no quedaban guerrillas, Colombia seguía con guerrillas porque el narcotráfico entra por el mundo rural y se convierte en una fuente de financiación para las guerrillas. Ya la Unión Soviética deja de existir, no hay recursos, pero el narcotráfico se convirtió en unos recursos extraordinarios que permitieron que grupos que no tendrían que haber persistido desde el punto de vista político pudieron tener una capacidad militar armada asociada con el mundo del narcotráfico. Eso es nuestra desgracia colombiana. Y desde que empieza eso, se da un contrafenómeno que es el paramilitarismo. Grupos que se organizan para enfrentar a esas guerrillas. Y entonces Colombia vive unos episodios muy dolorosos de confrontación política, de guerrillas paramilitares, el papel que juega el ejército si está asociado con los paramilitares, derechos humanos, como ocurre con todos estos actos de violencia que ustedes conocen, que nosotros conocíamos, pero en una dimensión mucho más grande y con esa componente rural que tenía en Colombia. Cuando nosotros empezamos a hacer política físicamente en las calles el 1 de enero del año 2000, cuando estábamos todavía... Siempre Colombia estuvo intentando hacer procesos de paz. Con cada gobierno llegaba a tratar de hacer un proceso de paz, negociar para acabar con la violencia, encontrar un camino a través de una negociación. Cuando nosotros empezamos, estábamos en medio de un proceso de paz con violencias en diferentes territorios, en particular en Medellín. Y llegó el presidente Álvaro Uribe. Ese es un punto de inflexión en la política acá. Y después de que fracasó un proceso de paz, llegó Álvaro Uribe y su proyecto era la seguridad. Primera vez que un presidente dice, vamos a enfrentarlos. Entonces, por ejemplo, en Medellín hubo una intervención que es criticada por violaciones de derechos humanos, antes de que nosotros llegáramos a la alcaldía, negociación con grupos paramilitares, había negociación con grupos guerrilleros, y en Medellín empezaron a hacer un proceso de negociación, y llegamos nosotros al poder. Lo que nosotros hicimos rápidamente en esa ciudad fue cómo, si están haciendo un proceso desde el gobierno nacional, porque eso solamente lo hace el gobierno nacional, hacen un proceso de esa naturaleza y una componente está en Medellín, ¿cómo hacemos nosotros un proceso de reinserción? Y la idea que teníamos y que sigo teniendo es cómo sacamos a una gente que ha estado en el mundo de la violencia, sáquelos, ocupe el espacio con oportunidades, abra esa puerta de las oportunidades, abra y trabaje con un programa de prevención de la violencia con un mundo joven. Entonces nosotros condujimos un proceso de reinserción, de oportunidades, de llegar a todos estos territorios, y cada territorio tenía una componente de prevención de la violencia y oportunidades para los jóvenes. Entonces así no iban a ser los jóvenes de la Virgen de los Sicarios, ¿sí? Que no tenían nada que perder en la vida, que iban a misa antes de salir a matar para que les dieran buena puntería, que hace parte pues de esa historia, sino que empezamos, repito lo que hacíamos. Hay una política del gobierno nacional, es potestad del gobierno nacional como es hoy.
y entonces hacer unos acuerdos con grupos paramilitares de autodefensas que había en contra de las guerrillas, y nosotros aprovechamos que en Medellín era una componente de ese mundo de la violencia urbana que los estaban retirando para llegar nosotros, y cada espacio que se desocupaba nosotros lo ocupábamos con oportunidades, con intervenciones. Y mi teoría es muy sencilla: usted tiene un problema así de grande, quítele pedazos, garantice que va mejorando, no deje que vuelva a crecer, que es el gran error que se comete, ocupe los espacios con oportunidades. Y eso es lo que íbamos haciendo nosotros. Cada espacio que teníamos lo ocupábamos y logramos hacer todo este proceso de transformación. Medellín, hoy todavía hay discusiones, pues hay mundo criminal, es un mundo distinto. Todo eso es un trabajo que se va haciendo, que nosotros entendimos muy bien, entendimos esa generación que entró al mundo de la criminalidad, al mismo que sabíamos trabajar con ellos. Teníamos, y eso es una obsesión que yo he tenido, es cómo garantizo yo que un joven de 15 años no entra a ese mundo, porque ya están adentro y hay que sacarlos, o lo saca con la justicia, que falla enormemente, con la fuerza pública, o la otra forma de sacarlos es una negociación para que se salgan. Después de que negocian, haga que no vuelvan a reincidir, y no permita, haga una política que no permite que entren otros para reemplazarlo. Entonces fíjense las dimensiones: adentro los vamos a sacar por una negociación, tiene que darles un tratamiento especial para que no regresen, proceso de reinserción. Unos que se quedan adentro, la justicia que actúe, la fuerza pública que actúe. Y en la puerta de entrada, nosotros garantizar que no entran más a reemplazar los que entraron. Y todo eso lo hacíamos nosotros en forma simultánea. Aprendimos muchísimo de eso. Por ejemplo, ¿cómo se hace que un joven de 15 años en una comunidad donde ha tenido la violencia no entre a ese mundo criminal? Tiene referentes ahí que se convierten en bandas o de grupos del barrio que se convierten en una alternativa, que van creciendo desde el barrio hasta llegar al mundo criminal más alto. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con los jóvenes vulnerables, identifique los vulnerables, que tienen alguna condición que los pone en la puerta a punto de entrar. Entonces sabíamos cómo habían entrado y cómo, los que habían entrado, cómo habían entrado. Sabíamos identificar los vulnerables, trabaje con los jóvenes, trabaje con su familia, trabaje con la comunidad y toda la sociedad. Eso para mí fue un trabajo muy extraordinario que hicimos. Es un lío todo lo que yo estoy contando. O sea, todo esto que yo estoy diciendo es iba a decir una palabra argentina, pero es un enredo muy grande, es un problemón, ¿sí? Pero pues nosotros sabíamos cómo trabajarlo. Entonces, eso fue lo que fuimos haciendo. Ahora, Medellín, que venía de esa violencia tan extraordinaria, y nosotros empezamos a mostrar que se puede hacer de otra manera, captamos la imaginación, por nosotros votaron, nosotros ganamos y les dimos una pela política, ganando un movimiento cívico que no existía, ¿sí? Y éramos nosotros, pero lo habíamos luchado, una primera elección, la segunda. Pero nosotros éramos una apuesta por algo que no sabíamos que iba a pasar. Y nosotros cumplimos con eso, por el camino que escogimos, por quienes nos juntamos, por la manera como llegamos al poder, como hicimos la administración, y por eso pues que estamos hablando. Pero es eso, desde la pregunta de Graciela, Elsa, Enoch y Susana, ese era el esquema. Es complejísimo. Por eso yo vuelvo y miro y digo, a mí no me toca volver a ver algo de esta naturaleza aquí. Pero ese es el sentido del aprendizaje que tuvimos nosotros. Todavía se siguen dando discusiones de esta naturaleza. Aquí hubo un estallido social, aquí un mundo de jóvenes que no tienen oportunidades. Ya no son guerrillas, pero hay grupos criminales como se ven en México. Yo estuve en Rosario el año pasado trabajando allá con el alcalde, también en la provincia, y todo eso es un mundo que tiene que saber articular la represión, la justicia que actúa, la capacidad de sacar, evitar que entren, ocupe los espacios, construya oportunidades. Todo esto es un reto gigantesco para nosotros. Y esto todo demuestra la fragilidad de nuestro sistema de justicia, por ejemplo. Aquí hay el margen de actuación de la justicia es muy limitado. Aquí hay una impunidad muy grande en muchos sentidos. En fin. Esas son las condiciones de nosotros. Para mí siempre el reto es abra puertas, ponga otra dirección, empiece a trabajar, muestre con lo que está haciendo que se puede hacer y empuje.
Esa es, pues estoy poniéndole unos términos muy primitivos, pues no muy elegantes, pero esa es la esencia de todo esto. Y eso fue lo que hicimos. Después vinieron otras administraciones, después de mí vino un compañero de nosotros, después vino otras personas con variaciones, con formas distintas. Hubo un señor que fue una calamidad, pero Medellín aguantó ante esa calamidad y ahí vamos. Hemos mejorado sensiblemente, ya la ciudad se va transformando, hay otras generaciones, hay criminalidad como hay en tantas partes del mundo, el tema de la extorsión es un problema generalizado por todas las ciudades, eso pasa por todos lados, son mundos criminales muy diferentes a los que había anteriormente y ese es el reto de todas nuestras sociedades permanente. Esa es la mejor explicación que les puedo dar a estas horas del día y con el tiempo que tengo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Yo creo que no tengo preguntas, hay algunos comentarios para vos si los querés leer en el chat, de admiración y de... gracias, me alegra. Contestadas. Pero creo que siendo acá en Buenos Aires ya casi las 9:20 de la noche y no teniendo más preguntas sustantivas, te vamos a agradecer mucho y te vamos a dar un gran aplauso y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Sugiero abrir los micrófonos para que se oiga el aplauso. Sí. Bueno, mucho gusto. Mándeme energía bien positiva que necesitamos para esta campaña. Mucha suerte. Mucha suerte. Te vamos a votar, Sergio. Mucha suerte, Sergio. Muchísimas gracias. Necesitan también bastante. Chao. Necesitamos suerte. Gracias. Mucha suerte. Por nosotros ya serías presidente.